doctor Fabio de Lima para la presentación. Adelante, doctor Jesús Mendoza. Muy buenas noches, doctora María Gabriela, doctor Fabio, doctora Daniela, Ángel, un verdadero placer que compartir y que pueda llegar hacia usted allá en esas tierras hermosas argentinas esta presentación del día de hoy. Sí, agradeciendo nuevamente la oportunidad. Vamos a hablar hoy y vamos a presentar dos casos clínicos que tenemos con seguimiento en patología o en condición de radiodermitis posterior a radioterapia con nuestro producto, la crema reparadora de piel dermoprotectora, que les recuerdo que somos el único producto, el único procicatrizante en el mercado nacional y próximamente en los Estados Unidos, con 6 principios activos de origen orgánico, como lo son el aloe barbadensis, la calendula officinalis, el óxido de zinc, la vitamina E y el colágeno hidrolizado con un nuevo componente que es el ácido hialurónico. Desde hace 12 años nos hemos venido dando la tarea de darle precisamente la importancia a nuestro producto, de ser prescrito por nuestros médicos, hasta el punto tal de que tenemos la aceptación del gremio en todo lo que es procicatrización. Estamos ahora alternando y estamos compartiendo experiencias clínicas con nuestros pacientes de radioterapia, de los cuales de forma preventiva y curativa hemos utilizado nuestro producto en la radiodermitis actínica post-tratamiento, post-radiación, y los resultados han sido extraordinarios. Estamos apoyados con radioterapistas de renombre como la doctora Virginia Castiglia, que nos ha acompañado prácticamente desde el inicio, y estamos llevando una casuística actual de aproximadamente 10 pacientes en situación de patología oncológica con distintos diagnósticos y en diferentes etapas de la radiodermitis. Hoy voy a presentar dos que estamos aún llevando en seguimiento. Por favor, pasa la próxima. La primera es una paciente de 57 años con un diagnóstico de cáncer de endometrio, el cual también posterior a comenzar los ciclos con 5200 centigrade, comenzó a presentar una radiodermitis tipo 2. Fue diagnosticada, como le dijo, por la doctora Virginia Castiglia, la cual, apegándose a su manual, al manual que hemos hecho conjuntamente con ella, para el tratamiento sobre todo preventivo de la radiodermitis, que se lo aplica a todos sus pacientes, tenemos la evidencia clínica que cuando comenzó o cuando iba por 2000 centigrade, comenzó a hacer esta radiodermitis en un tiempo de 5 semanas, un poquito menos. Ya tenemos una evidencia de una reepitelización completa del área lesionada. Esto nos habla que el producto es un extraordinario emoliente, un extraordinario humectante y sobre todo es un reparador epitelial, es un reparador de la epidermis de una manera fácil, rápida y eficaz. Le devuelve esa humectación necesaria a esa piel irradiada. Por otro lado, tenemos, por favor, pásame la próxima, tenemos un segundo paciente que está actualmente siendo evaluado y está en evolución. Es un paciente de 37 años con un diagnóstico de CA de pene y también con una condición de radiodermitis tipo 2 posterior a tratamiento, y en 2 semanas pasó de la sintomatología y la evidencia de esta radiodermitis a prácticamente una remisión casi completa con dermoprotector. Esto nos habla que somos una solución acorde con las necesidades para el paciente que está siendo sometido a radioterapia, una solución accesible y una solución que funciona de manera rápida y eficaz, porque reparamos, regeneramos y somos unos extraordinarios humectantes de esa zona irradiada. Por todo esto, no me queda otra cosa. Seguimos con los estudios clínicos. En la próxima oportunidad les voy a presentar más evidencia de lo que estamos
realizando en la unidad de radioterapia del doctor Miguel Pérez Carreño, aquí en la ciudad de Valencia, Venezuela. Y no me resta otra cosa en parte que parte de la junta directiva de Dermoprotectora, agradecerle a la doctora María Gabriela Villegas, a mi gran querido amigo el doctor Fabio de Lima, excelente, no solamente amigo, persona, sino excelente profesional, la doctora Daniela Ángel, que se ve que es un ángel. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, nos vemos en la próxima, en el próximo martes de actualizaciones médicas. Muchísimas gracias y que pasen feliz noche. Gracias, doctor Mendoza, por esta importante información sobre la crema dermoprotectora. A continuación, los dejo con el doctor Fabio de Lima para continuar con la presentación. Bueno, buenas noches y bienvenidos todos. Sean de nuevo estos martes científicos que con mucho cariño la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica está organizando para todos. Para la noche de hoy tengo el placer y el honor de presentar a la doctora Daniela Ángel Schutte, médica cirujano egresada de la Universidad de Oriente en el año 2010, especialista en radioterapia y medicina nuclear, graduada en la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de Caracas. Continuó su recorrido académico realizando un máster en aplicaciones tecnológicas avanzadas en oncología radioterápica y Oncology Foundation, Universidad de Murcia, España. Debido a su trayectoria profesional y académica, es miembro de ALATRO, de ESTRO, y actualmente trabaja en el Instituto Zunino, en la hermana muy querida Argentina, en la ciudad de Córdoba. Daniela, bienvenida a tu país con tu gente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Fabio. Bueno, para mí, primero estoy muy honrada de la invitación que me han hecho. Muchísimas gracias. También quiero enviar un gran abrazo a la doctora Rebolledo, al doctor Briceño, a la doctora Chaparro, a la doctora Manso, que estoy viendo que están por ahí conectados. Para mí es un honor yo tener que darle esta charla a ustedes que me han enseñado todo, significa mucho para mí. Así que bueno, ahí voy a compartir la presentación. Me avisan, Fabio, si se ve bien. Bueno, el día de hoy vamos a conversar entonces sobre la radioterapia estereotáctica corporal en las metástasis óseas. Déjenme a ver cómo puedo ver esto que me tapa la visión ahí. Bueno, como una breve introducción, como ustedes bien saben, las metástasis óseas son un evento muy frecuente en el paciente oncológico. Lo vemos todos los días en la consulta. La verdad es que son un grupo de metástasis muy heterogéneas, pueden ser líticas, blásticas o mixtas, y tradicionalmente han sido tratadas con radioterapia paliativa, que puede ser 2D, 3D, que generalmente tenemos que hacer muy bajas dosis o dosis totalmente paliativas para tratar de calmar el dolor, pero que sabemos que puede tener altas tasas de que necesitemos reirradiar. Debido al advenimiento del desarrollo tecnológico, bueno, se ha implementado la SBRT para este tipo de patología. Pero en las metástasis óseas es muy importante el equipo multidisciplinario, la oportunidad que tengamos de discutir los casos, tanto con el cirujano, con el oncólogo y nosotros, porque sabemos que en las metástasis óseas debemos descartar de entrada la conducta quirúrgica, sobre todo en huesos largos y columna. Es por esto que las discusiones y sobre todo individualizar cada caso, así como el tratamiento sistémico que va a recibir a posterior. Antiguamente el paciente con metástasis ósea era un paciente muy paliativo, un paciente incurable, un paciente que íbamos a hacer algo para que tuviera calidad de vida y nada más, pero cuando con todos los avances tecnológicos y los avances en inmunoterapia, en nuevas drogas, sabemos que la sobrevida de los pacientes es mayor. Entonces ahora se empieza a definir, o después, hace unos 10 años para acá,
se empieza a definir la oligometástasis, que sabemos que es cuando por imágenes y estudios clínicos evidenciamos entre 1 a 5 lesiones metastásicas en el cuerpo. Y esto hace que podamos saber que estos pacientes van a vivir más y tenemos que aplicar algunos otros tipos de terapia. El paciente ya no es paliativo. Acuérdense que las metástasis pueden ser sincrónicas, que sean detectadas al momento del diagnóstico del primario, metacrónicas, cuando aparecen con primario controlado, o cuando detectamos en una oligoprogresión o en una lesión ya tratada. Si lo vemos en esta imagen, fíjense que sincrónico sería, tenemos un primario con las diversas metástasis, todo aparece en el mismo momento. Metacrónico sería cuando ya tenemos el primario controlado, pero tenemos unas nuevas lesiones metastásicas. Y oligoprogresión, probablemente estas lesiones ya las tratamos, las controlamos, pero una de ellas nos progresó. Acuérdense que, bueno, este concepto hizo un antes y un después en el tratamiento de las metástasis óseas, debido a que aumenta, pues, por supuesto, la sobrevida. La SBRT, ¿qué es? La SBRT es una técnica que no es invasiva, que nos va a permitir entregar altas dosis de radiación, sea a un blanco o a múltiples blancos, con muy bajas dosis a los tejidos sanos. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de la SBRT si nosotros quisiéramos aplicarla? La finalidad, bueno, estaría más que nada indicado en pacientes oligometastásicos, ¿sí? Porque sabemos que probablemente va a tener mayor sobrevida el paciente, donde queremos hacer control local. Vamos a ver algunos artículos que ya nos dicen que haciendo SBRT aumentamos la sobrevida del paciente, y por supuesto también queremos paliación que sea rápida pero que sea duradera en el tiempo. Y bueno, obviamente dando en el blanco, ¿no? ¿Cómo es la radiobiología de la SBRT? Porque bueno, estamos acostumbrados a las 4 R's de la radiobiología en los fraccionamientos convencionales, pero ¿cómo actúa la SBRT a nivel molecular, a nivel celular? Bueno, en este artículo, que es muy interesante, después les sugiero que lo lean con más detenimiento, nos habla de que cuando hacemos estas dosis altas, que son dosis ablativas, generalmente, si bien es un daño letal, que todos conocemos el concepto, lo que ocurre es una alteración citotóxica, es una alteración de muerte vascular, ¿sí? ¿Cómo vamos a disminuir el dolor? El dolor se disminuye por la interrupción de mecanismos moleculares a nivel del hueso. ¿Qué hacemos? Que a nivel del hueso se produzca una disminución de la osteolisis. Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque la SBRT produce al principio, en la primera sesión, lo que nosotros vamos a lograr es un agotamiento de las células inflamatorias. Entonces, al agotar esas células inflamatorias, eso desencadena una modulación del dolor. Agotamos la inflamación, quitamos la inflamación a nivel celular y agotamos lo que es el factor de crecimiento nervioso, serotonina, prostaglandinas, todos los factores inflamatorios se agotan, eso calma el dolor. A la vez vamos a producir un daño vascular que va a dejar de alimentar esa célula metastásica que está en el hueso. Entonces, esa es la efectividad que tiene la SBRT en las metástasis óseas, a nivel molecular. Yo les voy a hablar una revisión bibliográfica breve. Mi idea con la charla no es tampoco extenderme en tanta bibliografía porque hay un montón, pero sí los artículos que son más relevantes. Tenemos este estudio que es el SARS-CoMET, que es un estudio muy importante, fue el estudio en el 2022 más citado, digamos, ya eso es bastante importante, donde se comparó la SBRT versus el tratamiento paliativo. Se analizaron 99 pacientes y el objetivo fue evaluar la sobrevida global. Fíjense que teníamos diferentes primarios: mama, colorectal, pulmón, próstata, en su mayoría era mama y próstata. Y fíjense que los sitios de metástasis más frecuentes que ellos irradiaron con SBRT fue hueso y pulmón. Y evidentemente ellos marcaron un antes y un después porque ellos demostraron que hubo un aumento en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global a los 13 meses. Entonces esto, bueno, marcó porque no había hasta ahora un estudio que dijera que la SBRT tenía algún potencial sobre la sobrevida, ¿no? Hay otros estudios en cáncer de próstata sobre la SBRT. Este estudio, ellos trataron de ver también la sobrevida, el control local y la toxicidad que presenta la SBRT.
Trataron 33 pacientes, 20 tenían metástasis óseas, otros tenían en otros lugares, más que todo ganglionar. Hicieron SBRT en una sola fracción de 20 Gray. Y ellos encontraron también que hubo mejoría en la sobrevida libre de progresión local y a distancia al año y a los 2 años. Y en realidad tuvieron muy bajas tasas de toxicidad, aproximadamente solo un paciente con toxicidad grado 3. Así que concluyen que la SBRT es segura, inclusive que ellos lo hicieron en una sola fracción, y que en estos pacientes no presentaron progresión bioquímica, por lo que no meritaron bloqueo hormonal. Si buscamos algunas guías, las guías de la SEOR, de la Sociedad Española de Radioterapia, nos dice que si tenemos un paciente oligometastásico, menos de 5 lesiones, ya está indicado en las guías de ellos la SBRT, tienen diversos esquemas. El objetivo de la SBRT, el control local y la sobrevida. Si el paciente está polimetastásico, pero tiene un buen performance, fíjense que inclusive ellos consideran la SBRT, aunque el paciente no sea oligometastásico. ¿Okay? Y si el paciente vemos que no está en buenas condiciones o tiene mal pronóstico, ahí sí le sugieren la 3D. En este caso, para las extremidades, ellos consideran la cirugía en caso de que sean metástasis muy voluminosas, y si son menores a 30 milímetros consideran la SBRT, igual que para las extremidades superiores. Este estudio es un estudio fase 3, que es el RoboMed. Estudió la SBRT en una fracción de 20 Gray versus 8 Gray estándar con 3D en una sola fracción. Y lo que querían evaluar era la respuesta completa al mes de la radioterapia. El objetivo secundario fue que los pacientes no hicieran flare en lo posible, que no hubiera necesidad de reirradiación, evaluaron la toxicidad y la calidad de vida. Este estudio fue muy importante porque es un estudio fase 3, es un estudio de 126 pacientes. Fíjense que 25% de los pacientes lograron respuesta completa después de una 3D, y el 37% de los pacientes lograron respuesta completa con SBRT. Sí que ellos no encontraron diferencias en cuanto a la calidad de vida entre ambos grupos, digamos, ambos lograron controlar el dolor, los pacientes referían que se sentían bien. El flare sí fue mayor en los pacientes irradiados con 3D, y la toxicidad, por supuesto, también fue mayor, grado 2, grado 3, irradiados con 3D. Pero bueno, es el primer ensayo aleatorizado que compara la SBRT con la 3D para alivio del dolor en las metástasis óseas, ¿no? Este otro estudio lo que hace es crear una guía de delimitación, que yo creo que es muy importante, sobre todo porque bueno, sabemos la diferencia que hay dependiendo de cada médico cómo dibuja. Este estudio yo lo traje más que nada porque siempre nos surge la duda cuando hacemos SBRT ósea, que no sea spine, nos queda la duda si tenemos que hacer un CTB o si solo irradiamos el tumor, lo que vemos como lesión, sea lítico, sea blástico, mixto, o sea, solo irradiamos lo que vemos como lesión o hacemos un CTB. Entonces, bueno, esta guía consenso, ellos en realidad no llegan a ningún acuerdo. Ellos sugieren que hay 2 estudios en los cuales no recomiendan CTB, que es el COMET y el RoboMed. El Vertical Trial es otro estudio que sí recomienda un margen de 15 milímetros, pero al final esta guía de consenso, de contorneo, dice que lo dejan a discreción de cada uno de nosotros si queremos hacer el margen o no. Así que no hay algo como muy definido. Este estudio fue mostrado en Astro la semana pasada. Me pareció muy interesante porque también es una pregunta que surge muy frecuente. ¿Es la irradiación profiláctica de las metástasis? Porque generalmente te llega el paciente, doctora, yo tengo dolor en el L5. Entonces, bueno, listo, te irradiamos el L5. Ajá, pero le haces la TAC de simulación y ves que tiene una en la D12. Pero no le duele. Bueno, entonces, o le ves en el hueso ilíaco, pero no le duele. Bueno, este estudio me parece muy interesante por eso. Ellos que hacen evaluar la radioterapia en metástasis óseas asintomáticas, ¿sí? Y describen algo como en la prevención de eventos relacionados al esqueleto. Eso quiere decir que no haga flare, que no haga fractura, que no haya necesidad de reirradiación, y la sobrevida global. Es un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico,
de tumores sólidos, evaluaron diversas histologías y lo estratificaron por las características del paciente, por las características histológicas. Unos pacientes iban a radioterapia, otros a control, pero todos iban a terapia sistémica. Y esto se asignó al azar. Este estudio fue entre 2018 y agosto de 2021, fue 78 pacientes con 122 metástasis óseas, en general de riesgo alto, y fue en conjunto de 3 instituciones. Solo 73 pacientes cumplieron para formar parte del estudio. Los tumores primarios más frecuentes eran pulmón, mama y próstata. Al cabo de un año, una de 62 metástasis, que es el 1% en el grupo de radioterapia, presentó algún factor de estos relacionados al esqueleto que yo les mencioné, solo uno del grupo de radioterapia, y fue mayor para los grupos no irradiados. Hubo menos pacientes hospitalizados en los pacientes que recibieron radioterapia, y un seguimiento a los 2,5 años, la sobrevida global fue mayor en el grupo que recibió radioterapia. Así que bueno, concluyen que irradiar las metástasis óseas de manera profiláctica es bastante beneficioso. Yo pienso que fue un estudio muy importante. Yo quería mencionarles un poco nuestra experiencia institucional. Nosotros la tenemos publicada. Hicimos un trabajo sobre metástasis óseas, evaluamos la respuesta clínica al dolor y la tasa de fracturas. Nosotros tuvimos 98 pacientes con 130 metástasis óseas, hicimos SBRT, tuvimos 14 reirradiaciones, hicimos una dosis de 36 Gray en 3 fracciones al GTB y 27 Gray en 3 fracciones al CTB, por supuesto con técnica SBRT BIMAT, y nosotros evaluamos las fracturas post-SBRT con resonancia ITAC. Si bien es un estudio retrospectivo, bueno, pero queríamos publicar nuestra experiencia. Tuvimos un seguimiento de 21,7 meses, irradiamos 130 metástasis, eran 40 hombres y 58 mujeres con una edad promedio de 60 años. De estos 130 metástasis irradiadas, no se ve el gráfico, bueno, 24 pacientes eran asintomáticos al momento del diagnóstico, pero de esos 106 pacientes que quedan que tenían dolor, tuvimos, bueno, el gráfico era para mostrarles que tuvimos 89% con respuesta y 11% no tuvo respuesta en cuanto al dolor. 3 pacientes, que representan el 2,3%, tuvo fractura en un tiempo aproximado de 27 meses. Y dentro de los 14 casos que reirradiamos no tuvieron ninguna complicación. Bueno, hasta ahí sería la parte de metástasis ósea en general. Y quise hacer aparte Spine, porque bueno, es otro mundo dentro de las metástasis óseas. Para Spine es muy importante la evaluación clínica y multidisciplinaria, sobre todo porque tenemos que hacer una buena evaluación neurológica, mecánica de la columna y oncológica en cuanto al tratamiento sistémico que va a recibir el paciente posterior. Tenemos que tener una buena evaluación del performance o Karnofsky, de si hay o no compresión epidural o medular, si hay fractura patológica o no, y si hay estabilidad de la columna, para poder definir qué vamos a hacer con el paciente. Es muy importante el manejo local. La cirugía de estabilización, siempre que sea necesaria, hay que hacerla. La SBRT no estabiliza columnas. Si el paciente es más candidato para radioterapia convencional, lo mejor es hacer radioterapia convencional. La SBRT, la base de la SBRT en Spine es la selección del paciente, ¿ok? Y bueno, si tenemos la posibilidad de cirugía mínimamente invasiva, pues también. Tenemos escalas de evaluación cuando vamos a hacer Spine. Primero tenemos las escalas del dolor, que generalmente nosotros usamos el EVA, también la valoración física y neurológica del paciente, y la escala SINS, que es una escala de la estabilidad de la columna. Nos va a dar un score, generalmente hasta 6, 7 es aceptable, ya mayor de 7 ya te habla de que hay una inestabilidad de la columna, y bueno, se hace por esta tabla, según la localización, según el dolor, según la lesión de la vértebra, si es lítica o mixta o no, según el cuerpo vertebral cómo se encuentre, si está colapsado o no, si abarca más del 50% del cuerpo o no, y del compromiso, por supuesto, posterior.
Todo eso nos da la escala SINS y bueno, también está la escala Bilski. Es importante que conozcamos estos términos porque si vamos a ir a discutir con un neurocirujano, con un traumatólogo, bueno, es importante hablarles en su idioma también. En la escala Bilski lo que habla es el grado de compromiso o de compresión medular, generalmente de la ocupación a nivel del espacio epidural, que te puede orientar cuando es un paciente que debería ir a una descompresión y cuando sí lo puedes irradiar. Nosotros tenemos, bueno, hay guías del doctor Yamada, que es uno de los doctores que más ha publicado sobre spine. ¿Qué clase Él de qué, Carlos? nos da esta Que no escucho ninguno representación de gráfica los que de estamos. cómo él elige, digamos, qué va a hacer con el paciente. Generalmente los pacientes, fíjense, que tienen bajo grado, no tienen mielopatía, no tienen casi compromiso epidural, que sean radiosensibles o radioresistentes o previamente irradiados, sugiere la CBRT. Si el paciente tiene una lesión de muy alto grado o algún tipo de mielopatía, le podés hacer 3D o prepararlo para cirugía, pero sí que hace énfasis en que si la columna está inestable, tiene que ir a cirugía de estabilización. Las indicaciones de cirugía, bueno, mi idea no es ser cirujana acá, pero sí que tengamos una idea de que cuando ya hay cierto compromiso de la médula espinal, cuando el paciente tiene déficit neurológica, inestabilidad mecánica o enfermedad epidural, ese paciente tiene que ir a una evaluación por el cirujano, porque eso no lo vamos a controlar nosotros con ese BRT. Hay diferentes abordajes, está la estabilización abierta con descompresión, que es el abordaje tradicional abierto, está la cirugía de separación o estabilización de columna, lo que hacen es separar, no sacan tumor, simplemente es separar los espacios y crear un espacio para descomprimir, o la cirugía mínimamente invasiva, que bueno, que es lo más actual, colocan tornillos percutáneos y una serie de elementos que lo hacen a través de pequeñas incisiones y bueno, tienen buenos resultados. En cuanto a la dosis, bueno, la dosis es, no hay algo estándar. Digamos que cada trabajo, acá les traje esta tabla para que vean los estudios que han utilizado una sola fracción. Tenemos dosis de 22, de 24, de 18, de 20, de 15, de 10, todos con una tasa de control bastante alta, entre el 80 y el 95%. Así que, bueno, una fracción que yo les puedo decir estándar, no hay como tal. Y para hipofraccionamiento, también tenemos todos estos estudios con diversos esquemas, 27 en 3 fracciones, 24 en 3, 28 en 3, 18 en 3, 30 en 5. Es como que no se definen por uno, pero todos con muy buenas tasas de control. Lo bueno de la CBRT en metástasis óseas es que te permite entregar altas dosis, por ejemplo, como tenemos en la imagen de esa vértebra que está ahí, al tumor visible por resonancia, y hacer un CTB para la enfermedad subclínica. También te va a permitir respetar los órganos sanos. Es un tratamiento rápido, es muy bien tolerado, con muy buenos resultados en cuanto al control del dolor y a los síntomas neurológicos. Nosotros tenemos publicado también nuestra experiencia en Spine. Tuve la suerte de trabajar con la doctora Belkis López, que seguro todos la conocen, gran amiga. Redactamos este artículo y lo publicamos en la Sociedad de Radiocirugía Española. Evaluamos la respuesta al dolor, la toxicidad y la supervivencia libre de dolor. Entre el 2017 y el 2020, 80 pacientes con 154 metástasis vertebrales. Nosotros hicimos 3 fracciones de 36 Gray al GTB y 27 Gray al CTB, tratados con un equipo TrueBeam de Novalis. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nosotros acá en Córdoba, en el Instituto Zunino, contamos con Element, el software Element Spine de BrainLab. Es un software muy lindo y muy colaborador con el radiooncólogo. ¿Por qué? Porque, bueno, allí nosotros vamos a tener, si se fijan, este sería como cuando entras al software, tenés el Smart Brush, que eso es para dibujar, tenés para fusionar las imágenes, te corrige la curvatura de la columna, que eso es muy importante, y bueno, puedes hacer fusión con PET, con resonancia y con la TAC de simulación. Entonces te dejas delimitar el GTB.
Nosotros para simular estos pacientes hacemos bolsa de vacío, no utilizamos compresor abdominal, preferentemente los brazos por encima de la cabeza. Si el paciente está con mucho dolor, los brazos lo podemos dejar al costado del cuerpo. Anteriormente, cuando hicimos la publicación de nuestra experiencia, utilizamos esferas infrarrojas en la piel porque teníamos ExactTrack y eso nos servía para el preposicionamiento antes del tratamiento. Sin embargo, ahora hemos adquirido en el instituto el nuevo ExactTrack Dynamic, que cuenta con un detector de superficie con luz térmica, entonces no necesitamos ya las esferas. Pero bueno, al momento de publicar esto sí. Hacemos una tomografía en respiración libre, usamos un espesor de corte en la tomografía de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque bueno, si ven las imágenes que están allí, fíjense 4 milímetros versus 2 milímetros de corte. En los de 4 milímetros el cuerpo se ve un poco borroso, no podemos diferenciar qué vértebra es cuál. En la de 2 milímetros logramos ver un poco mejor, pero en la de 1 milímetro, fíjense que ya logramos ver el espacio intervertebral definido, entonces eso nos permite mayor precisión. Una vez que ya hemos simulado al paciente, eso pasa al software de Brainlab, al Element, y uno contornea con la resonancia el GTB. El software ya trae incorporado el Consenso Internacional de Radiocirugía para Spine. Entonces, ¿qué hace? Detecta lo que has dibujado como GTB y según el consenso, él te delimita el CTB él solito, te lo crea. Vos lo puedes corregir según como uno quiera, o si quieres ampliarlo, pero en general te lo hace como está ya escrito en el consenso, ¿no? Que es bastante importante. Esto sería como quedaría una planificación de un spine. Como les dije, hacemos 3 fracciones de 12 Gray al GTB con un CTB a 27 Gray. Delimitamos la médula por resonancia, no toda la médula, solo digamos la médula a nivel de la vértebra y unos 6 milímetros por arriba y por abajo. Y damos un PTB de 2 milímetros. Delimitamos también el esófago, a eso también se le hace un PRB igual que a la médula. Y utilizamos los constraints tanto de Timmerman como del Reino Unido. El Reino Unido tiene muy buenos constraints y saben que es lo bueno que actualiza constantemente sus constraints, año tras año. Entonces, nosotros nos guiamos mucho por eso. Este software es espectacular porque ya también tiene los constraints incluidos en el sistema. Entonces, él te hace una especie de semáforo. ¿Ven? Si ven acá está en rojo, acá en verde. Y entonces te dice que cumple, en verde es que te cumple perfecto los constraints, en rojo obviamente no, y bueno, ya queda que cada uno defina según su criterio si aceptan o no el plan. Pero es muy amigable y bastante rápido de trabajar. Esta sería otra imagen que la pueden encontrar en el artículo, que es ya cuando vamos a hacer el tratamiento. Lo que quería mostrarles acá es el ExactTrack. Hacemos imágenes de ExactTrack, vemos que coincidan las vértebras de la tomografía de planificación con la que estamos haciendo en ese momento y luego iniciamos el tratamiento. Cuando hacemos ese SBRT Spine es muy importante tener en cuenta la tasa de fractura vertebral. Hay estudios ya publicados que reportan que con ese SBRT puede haber una tasa de fractura del 4%. En la publicación que nosotros hicimos nos dio una tasa del 3%, o sea que más o menos se acerca a la literatura. Generalmente no requieren cirugía, generalmente no causan mielopatía, pero bueno, es molesto para el paciente y ustedes lo van a ver en los controles sucesivos. Bueno, este era más de nuestro trabajo, que lo que quería mostrarle era que logramos un tiempo libre de dolor de 12 meses con una tasa de respuesta al dolor del 95% y muy baja toxicidad. En realidad, la toxicidad que podemos llegar a evidenciar generalmente es astenia, náuseas, vómitos, según la localización de la vértebra, pero es grado 1 la toxicidad. En cuanto a si el paciente está operado, ¿podemos hacer SBRT? Sí. Hay consensos y guías de delimitación de SBRT postoperatoria. Bueno, estas guías les dicen cómo hay que delimitarlo, pero básicamente yo quería dejarles claro que no hace falta incluir el material de fijación en el volumen.
No hace falta, si no la tienen, no hace falta fusionar la preoperatoria, pero sí es importante hacer un buen margen al CTB. La SBRT posquirúrgica, ¿cuándo? Bueno, hay una revisión de Cochrane entre 2000 y el 2011 de 31 estudios. ¿Qué es lo que te dicen los cirujanos generalmente? No, no va a cicatrizar porque vas a hacer radioterapia. Bueno, esto es muy discutido. En realidad, las tasas de complicaciones de cicatrización oscilan entre un 10 y un 20%, y son estudios que, digamos, están más hacia no dirigidos a humanos, sino en animales. Entonces, esto no es realmente cierto. En general, las guías recomiendan que esperemos más de una semana en lo posible para hacer, después de cirugía, para hacer una CBRT. Y como les dije, no es necesario incluir el material de fijación en la irradiación. ¿Qué pasa con el sacro? Porque, bueno, vimos las vértebras, pero ¿y el sacro, que es una vértebra diferente en cuanto a anatomía? Bueno, también hay guías de contorneo del sacro según dónde se encuentre la lesión, el GTB, cómo vamos a delimitar el CTB. Está todo escrito, tiene dibujos y nos podemos guiar, porque a veces es difícil hacer el CTB en el sacro. A modo de resumen, porque he dicho muchas cosas, en general, la SBRT está indicada cuando tenemos estabilidad biomecánica de la columna. Si no hay compresión medular, bueno, depende. Si es una lesión pequeña, compromete el muro posterior, pero no está tan incluida a nivel epidural y el canal, yo consideraría la SBRT. Cuando el paciente no tenga daños neurológicos importantes, cuando tengamos un diagnóstico de que eso es cáncer, obviamente, en general se recomienda por lo menos de 3 vértebras y no más de eso por la toxicidad. Esto es lo que les decía, el espacio epidural, si está comprometido pero no más de 5 milímetros, es donde está indicado. Tumores radioresistentes se benefician muchísimo de SBRT, la respuesta es increíble. Y por supuesto, pacientes que tengan un buen performance, un buen Karnofsky, y en reirradiaciones. Si tiene mal performance, sugerimos 3D, obviamente en compresión medular o inestabilidad mecánica, cirugía. Bueno, pero ¿qué pasa después? Hicimos la CBRT y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, en general hay estudios publicados, tenemos que hacer resonancias por lo menos los primeros 2 años cada 3 meses. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, hay diversas publicaciones que nos dicen, podemos ver que disminuya el tamaño tumoral. Bien, excelente. Podemos ver que se mantenga estable. También está perfecto, está excelente. Podemos ver que haya un leve incremento del volumen, pero es inflamatorio esto, no es progresión, así que ojo. Podemos ver que no haya cambios en la señal de intensidad en T2 o que más bien aumente la señal de intensidad en T2. Eso puede pasar y no significa nada, ¿ok? Podemos ver una señal mixta, que haya áreas blancas y negras. No pasa nada tampoco. O que veamos que lo que hemos irradiado pierda toda la señal y se vea negro. Eso tampoco pasa nada. Entonces lo tenemos que tener presente para no pensar que estamos ante una progresión o que ha fallado el tratamiento. Siempre la respuesta es muy importante evaluarla en grupo, siempre pedir resonancia. Acuérdense que específicamente en Spine los criterios RECIST no nos van a servir. Entonces, en Spine nos olvidemos un poco de los criterios RECIST y evaluemos preferiblemente con resonancia, y si lo puede ver un neuroradiólogo, mejor. Pero ya sé que todo pinta lindo hasta acá, pero mucho cuidado porque estamos haciendo muy altas dosis. Muy altas dosis. Necesitamos control de calidad, necesitamos equipos diseñados para técnicas como esta, necesitamos físicos entrenados para hacer esto, y nosotros también tenemos que estar entrenados para hacer esto. Es muy lindo, tiene muy buenos resultados, pero en manos sabias y en manos que vean los planes con calma, considerando cada órgano. Mucho cuidado, hay estudios reportados de hemorragias fulminantes por SBRT, hay estudios reportados de fístulas esofágicas fulminantes por SBRT, entonces los constraints están muy claros. Si no los logramos respetar, por ahí vale considerar mejor otra técnica o fraccionarlo más.
o discutirlo con colegas para saber opinión antes de que vayamos a más bien causarle al paciente más daño. Hay artículos publicados que también publican la experiencia de espaciadores entre el esófago y la vértebra. Bueno, en países que tienen tiempo para hacer estas cosas, la verdad es que Argentina y Venezuela no, pero bueno, hay gente que publica estas cosas y les va muy bien. Hacen con hialurónico, así como hacen en recto para próstata, que colocan esos espaciadores, bueno, también se puede hacer acá a este nivel y bueno, les va muy bien. Y por supuesto, cuidado con la médula. Si es un paciente que vamos a reirradiar con SBRT, el fraccionamiento o la dosis de tolerancia cambia, así que bueno, esto está publicado también. Tenemos que tener mucho cuidado, las mielitis transversas se ven. Y bueno, ya para concluir, las metástasis en columnas son las más frecuentes, en un 90%. El manejo local depende de múltiples factores y debe ser multidisciplinario. Se puede hacer en una fracción, la verdad es que nosotros no lo hacemos, pero bueno, está publicado, ustedes vieron lo que les mostré. La SBRT de 2 a 5 fracciones también hay bastante evidencia, basada por supuesto en aceleradores diseñados para radiocirugía estereotáctica, que puedan modular bien la intensidad de la dosis, y es obligatorio el uso de IGRT. Si no tenemos IGRT, guiado por imágenes, no podemos hacer esto. La SBRT permite entregar altas dosis, conformar bien al volumen y logrando proteger la médula espinal, el esófago y otros tejidos. En nuestra experiencia se pueden irradiar simultáneamente una o varias vértebras, continuas o discontinuas, con buena tolerancia. En general, sugerimos que más de 3, preferiblemente no, con otras técnicas por toxicidad, pero 3, seas continuos o discontinuos, lo toleran bien. Así que bueno, muchas gracias. Mi querido Hospital Universitario de Caracas, lo extraño, lo llevo en el corazón. A donde quiera que voy, me encanta representar a Venezuela y a mi querido hospital. Así que no me olvido de dónde vengo. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por la excelente conferencia que nos acabas de dar. Importante todos estos conceptos de oligometástasis, estos pacientes oncológicos con oligometástasis que se benefician de este tratamiento y que se ve en estos estudios que ya tienen excelente control y tienen incluso excelente, buena sobrevida en pacientes seleccionados, por supuesto. Excelente realmente la conferencia. ¿Alguna pregunta del público? Yo te voy a hacer acá una Gabriela, pregunta. Ah, bueno, aquí está Fabio. una Sí, Fabio. preguntita, sí. Sí, Dani, bueno, primero, wow, tremenda conferencia, clara, concisa, gracias. precisa, muy linda tu conferencia. Mira, me Gracias. llamó mucho la atención Pero ¿quién será? el tema de la prevención de eventos relacionados con el esqueleto, ¿no? Sí, Del estudio que nombraste de Astro. Porque es muy frecuente ver ese paciente con metástasis ósea que nos llega ya fracturado, que eso es un gran fracaso del seguimiento, de la comunicación, o sea, un paciente no debe no debe llegar nunca fracturado, y pasa demasiado frecuente, por lo menos en nuestro medio. Cuéntame, ¿tienes algún dato o tienes alguna conducta en tu sitio de trabajo en cuanto a prevención de metástasis asintomáticas y darles tratamiento preventivamente? sí. Nosotros lo hacemos. Nosotros estamos haciendo radioterapia preventiva, sobre todo en sitios de alto riesgo de fractura, sea huesos largos o vértebra. Estamos haciendo sí o sí radioterapia. Siempre lo hablamos con el oncólogo, porque muchas veces el oncólogo tiene miedo viste que siempre te dice que vamos a dañar la médula o que lo vamos a dejar sin células, bueno, todos esos miedos que ellos tienen, que está bien, pero bueno, lo conversamos, ¿no? Pero en general sí lo estamos haciendo
irradiación a las diferentes metástasis que veamos, independientemente que tenga dolor o no el paciente. En lo posible hacemos SBRT. En lo posible. En este esquema, nosotros usamos este esquema de 12 Gray en 3 fracciones y hacemos un CTB. Y en caso de que no se pueda, hablamos con el oncólogo, vemos la posibilidad de hacer ácido solendrónico o el denosumab, bueno, etcétera, lo que ellos puedan para ayudar un poco a la parte de la reabsorción ósea. Pero bueno, Fabio, en general sí, Ok. lo estamos haciendo, estamos irradiando, sí. Creo que debemos promover más esa conducta, creo. Sí, Porque sí, a mí me pareció muy interesante ese artículo de Astro, me gustó es que es un mucho. fracaso terrible que un paciente, por falta de comunicación o por miedo a prevenir, te llegue fracturado. Y pasa mucho, más de lo que quisiéramos. Pasa Sí. mucho. Gracias, Pasa- Daniel. No, gracias a ustedes. Yo, bueno, con la charla traté de responder mis propias dudas. Sobre todo, yo creo que hay mucha duda en cuanto al CTB, si hacer o no CTB. Bueno, por lo menos a mí siempre se me da la duda, siempre. Cada vez que tengo un caso, digo, ay, ¿le hago CTB o no le hago CTB? Sobre todo en huesos largos, porque en vértebras siempre hago CTB, pero en el resto del cuerpo, esa es la duda y ves que no hay consenso como tal, sino que lo dejan a criterio del facultativo de cada uno. También me da mucha duda el sacro. Siempre trato de ver la guía de sacro porque el sacro es un tema aparte, es un mundo aparte, un hueso aparte. Bueno, yo ahí les puse la mayoría de mis dudas. La resonancia, el control por resonancia. También todo lo que uno ve, los cambios por imagen en las resonancias sucesivas, también son una duda, porque uno ve al paciente bien, está asintomático, pero ves que la metástasis aumentó unos milímetros. Es verdad. Entonces te queda como la duda, ¿progresó, no progresó? ¿Qué pasó acá? Entonces, bueno, esto también está reportado que puede pasar. Eh, Sí. Así que bueno. Hay otra pregunta, hay una pregunta de la doctora Rebolledo. Ay, sí, por favor. Doctora, Ole, pero ole. tiene el micrófono apagado la doctora, pero está... Mira, también está la doctora Manso pidiendo la palabra para que la Ay, pueda... sí, la doctora Manso, por favor, la extraño tanto. Ajá, la doctora Manso, adelante, doctora Manso. Ahí está mi jefa. Hola, jefa. Doctora, Tiene, vamos a ver si lo podemos ver. tiene el micrófono Apagado. bloqueado. Sí. Apagado, exacto. ¿Ah? No, no. Doctora, activa el micrófono, doctora Rebolledo. Aquí, ajá, ahora Ahí sí. está. Sí. Hola, Por jefa. fin. Ole, ¿cómo estamos? Excelente. Estoy Muchas gracias. emocionadísima de oír que esa alumna cómo supera a los Ay, conocimientos tan que bella. se le dieron aquí en su país, de verdad. Ay, sí. Mira, y un poco en la onda del que se me adelantó Fabio, Sí. porque yo soy de la generación que nos enseñaron que uno trataba las metástasis sintomáticas, que estuviesen dolorosas. O sea, este enfoque de tratar la metástasis ósea preventiva, que antes de que el paciente tenga la molestia, tenga el dolor, lo estemos haciéndole prevención, es importantísimo, pero ya en la nueva onda que estamos de la radioterapia molecular, me gustaría para que investigáramos sobre asociación de la radioterapia preventiva, biomas que me van a aportar el efecto de la radio, que ya no es la quimio, sino que utilicemos biomoléculas, o sea, las moléculas moleculares para potenciar esto y que es lo nuevo dentro de la radioterapia oncológica molecular. Sí. Ya que tú estás por allá en todas esas lides, nos consigas un poco de esas referencias, ¿ok? Porque Ay, estamos bueno, con con la unidad de gusto. radiogenómica del Hospital Universitario de Caracas para que hagamos un trabajo especial sobre esa área, ¿ok? Cuento contigo, Daniela. Siempre, jefa, siempre. La quiero mucho.
La doctora también. Manso, Un abrazo. la doctora Vamos Manso tiene aquí. una pregunta. Por acá. Hola, buenas noches. Bueno, de verdad Hola. que, hola Daniela, de verdad que muy felicitaciones, un orgullo irte, de verdad que nos sentimos muy contentos, de verdad, orgullosos de ti. Bueno, fíjate, yo tengo es un caso clínico A ver. porque me pareció interesantísima tu conferencia y en la onda de que tengo un paciente que no quisiera tenerlo, porque de hecho es un niño de 10 años de edad que tiene un carcinoma papilar de tiroides, metastásico a pulmón, metastásico a hueso y aparentemente metastásico a riñón, una cosa muy extraña, ¿no? Pero le dimos yodo radiactivo y tiene una metástasis, bueno, digamos óseo en tabla ósea, tiene en T11 una única que está muy captante de yodo radiactivo después de la terapia y tiene una en la sacroilíaca derecha. Él está asintomático, pero es un niño de 10 años, entonces me preocupa que el yodo no vaya a controlar la metástasis ósea porque de hecho no es digamos, lo común que uno vea que esas metástasis respondan. ¿Tú crees que ese paciente pudiera ser, a pesar de que está asintomático, pudiera ser candidato a SBRT? Súper, 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 súper candidato. Nosotros acá en Córdoba, en pacientes pediátricos, yo veo la mayoría de los pediátricos de acá en Córdoba. Nos ha costado mucho en pediatría la SBRT. ¿Por qué? Porque sabemos los protocolos de pediatría que vienen del año 80, que todavía hacen dosis y radioterapia 3D y 500 días de tratamiento, el niñito 30, 40 días en el equipo. Nos ha costado mucho la SBRT en pediatría, en pacientes pediátricos. Este paciente, doctora Manso, es perfecto candidato y también principalmente por el origen histológico. Nosotros en pacientes pediátricos tratamos de hacer en más fracciones, en 5 fracciones, en lo posible. Lo vemos, depende de la extensión del hueso, ¿no? Pero me parece el candidato excelente. En 3 o 5 días se puede hacer, toleran muy bien el tratamiento, terminan pronto y tiene excelente efecto en el hueso, sobre todo en pacientes con cáncer de tiroides. Así que yo lo consideraría, la verdad que sí. Excelente, gracias y Bien. vuelvo a felicitarte. Tiene que venir a Córdoba, le invito, Gracias. porque acá el manejo del cáncer de tiroides deja mucho que desear en comparación con el de Venezuela. Así que bueno. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Daniela, hay una pregunta en el chat, no sé si la Bueno, leíste, dice, en un paciente con fractura de hueso largo, ¿se debe fijar primero el hueso y luego irradiar? sí. En lo posible, sí, siempre. Claro. Es lo Eh, mejor. sí. ¿Alguna otra pregunta del público? Daniela, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes requieren reirradiación o han tenido que reirradiarlo después de recibir SBRT? Y si lo requiere, ¿en qué condiciones se puede realizar? La tasa de reirradiación de nosotros está más o menos alrededor del 5%. Se puede reirradiar, nosotros solemos esperar 6 meses, preferiblemente, para hacer una reirradiación. Pedimos una nueva resonancia con cortes cada 1 milímetro, preferiblemente que si es en columna, que esté estable la columna. Si no, vemos si es conducta quirúrgica en lo posible, y si no se puede hacer SBRT, preferimos hacer tratamiento paliativo del dolor. Pero si vamos a reirradiar con SBRT, pedimos la resonancia con cortes cada 1 milímetro, hacemos la tomografía, no bajamos la dosis. Okay. Si anteriormente hicimos 3 fracciones de 36 Gray, en este probablemente hagamos lo mismo, 3 fracciones de 36 Gray. Pero siempre esperamos 6 meses de la primera irradiación, preferiblemente.
Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ay, muchas gracias por las felicitaciones en el chat. Saludos al doctor Sí. Benavides. Y están todos mis residentes. Saludos a mis residentes de acá del instituto. Gracias por estar. Ya estamos por terminar. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Para Un abrazo finalizar, al profe Briseño, que también vi que sí, mandó felicitaciones. para finalizar, Daniela, una pregunta que me surgió ahorita. ¿Hay algún Sí, estudio que compare en esos pacientes, que compare cirugía y SBRT y que después se implante tratamiento, o sea, se instaure tratamiento con inmunoterapia, tomando en consideración la respuesta inmunológica de la SBRT? Es una pregunta sí, en sí, sí, metástasis sí, óseas, ¿no? sí, sí, hay algunos artículos. Digamos, no dirigido, es como, hay un artículo, pero toma SBRT a pulmón, SBRT ganglionar, y a la próstata, si mal no recuerdo, o al hígado, y óseas, o sea, es como muy amplio, Claro, pero, y también, ¿sabes qué? Buscando mucho el efecto ascopal. exacto. Eh, Nosotros no hemos visto nunca, queremos verlo, el efecto ascopal, pero no hemos tenido ningún caso. Pero bueno, sí está reportado de la sinergia que existe entre la SBRT y la inmunoterapia. Ok. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Realmente te reitero, porque fue una conferencia magistral, realmente. Aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, estás invitada a todas las conferencias que realicemos. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos encontraremos de nuevo, si Dios lo permite, en el mes de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao.